Básicamente vamos a hacer una serie de preguntas y consultas acerca de lo que es la blockchain y cómo One Ecosystem está conectado con el proyecto. Y aquí tenemos a un especialista, un técnico. ¿Qué tal, Eric? Un gusto, te saluda José Bastidas para toda la comunidad. Pues mi especialidad en sí es sobre todo lo que es criptomonedas y en esencia la blockchain a nivel general, ¿no? En parte me ha interesado todo lo que implica también One Ecosystem dentro de su blockchain privada. Gracias por estar acá en el canal de Luxor TV. Yo tengo varias inquietudes sobre las clases de blockchain que hay. Te pregunto, ¿cuántas blockchain existen? Claro que sí, como te digo, Eric, y toda la comunidad que nos ve, pues prácticamente a nivel blockchain tenemos tres tipos, ¿no? En este caso la pública, que utiliza el 90% de las criptomonedas en sí. Luego tenemos las privadas, una de ellas es One Ecosystem, que está dirigida a toda su comunidad, ya con el objetivo principal de tener prácticamente el valor estable, digamos, en función de su market cap que tenga y todo el número de monedas que se vayan a minar a nivel global. Y luego las que son de carácter mixta, en este caso hablamos de públicas y privadas. Como digo, estas son específicamente para un sector específico que puede ser los mismos creadores de la blockchain, y el resto sería dividido para la comunidad pública como tal. Y esos son los tres tipos de blockchains que nosotros tenemos y que hoy podemos ir analizando, ¿no? Ahora que conocemos estos tres tipos de blockchain, One está en una blockchain privada. ¿Cómo sería ese proceso de ir a público? ¿Te viene algo a la mente? ¿Cómo podría ser el proceso? ¿Has tenido alguna experiencia? ¿Conoces cómo es lanzar una moneda a público? No sé si tengas la información o el conocimiento que puedas darnos a la comunidad de cómo podría ser eso. Claro que sí, mira, en primer lugar el tener la posibilidad de salir al público es bueno siempre y cuando haya la proyección, ¿no? Y One Ecosystem la tiene con su plus, que es prácticamente la usabilidad del producto global y principal que le sostiene y le va a dar esa estabilidad en sí como el precio y luego ya como criptomoneda, porque eso nosotros nos permite generar y más confianza y estabilidad. Y luego, ¿cómo es que podría salir a nivel público? Pues teniendo en cuenta que es una raíz o una rama de Ethereum, porque estamos implantados en la red de Ethereum. Básicamente hay varias maneras. Una de las más interesantes a las que yo apuntaría o me gustaría que vaya es a las finanzas descentralizadas, ¿no? Todo lo que son las DeFi, en este caso estamos hablando de PancakeSwap, MetaMask, Uniswap, prácticamente que nos permiten a nosotros tener más interoperabilidad y luego ya competir con blockchains como Cardano, Solana, tecnología en su máxima expresión. Entonces esa sería más o menos la proyección que yo tendría. Y otra es que sea listada en Binance, KuCoin puede ser, y más que nada ser público ya implica que estamos al alcance de todos y eso nos beneficia mucho. Ok, has tocado un punto en particular que quiero hacer hincapié allí, que dices que ir al público implica estar como compartir con todos, pues con todo lo que es el ecosistema de otras criptomonedas. ¿Cómo sería ese proceso? ¿Tú crees que la compañía abriría ese compás? Por lo que suena, pues ellos están como que quieren hacer todo dentro de su ecosistema. Pero podría ser que una vez que salgan ellos a público, podrían conectarse con otras blockchain, o básicamente tiene que ser con la de Ethereum. No, pues acá la posibilidad de hacer público nos permite interconectarnos ya entre sí. Y si hablamos de MetaMask,
prácticamente tienen ya los conectores para hacer esto real entre billeteras. Por ejemplo, podemos conectarnos con la red de Tron, la red de Solana, el mismo Ethereum. Y todo eso implica que vayamos maximizando también la proyección que tenemos. Y siempre y cuando también se cuide mucho lo que es el valor de la moneda. Y sería también oportuno tener un tipo como broker interno, ¿no? Para hacer nosotros un intercambio dentro de One Ecosystem, que también a One Ecosystem lleguen otras criptomonedas y ahí se utilice el One para el intercambio. También otra posibilidad podría ser una stablecoin de One, y eso nos permite a nosotros ya tener un alcance mucho más y conservar el precio, e inclusive tener una proyección para ser la número uno como se tiene previsto. Ok, tú estás hablando de un stablecoin que estaría pegado a la blockchain que ya tenemos nosotros. Lo que me convendría, ¿no? En sí es tener una stablecoin por la cual se hagan los intercambios, ¿no? A través de las otras criptos, y con eso mantenemos el valor, nos beneficiamos de las transacciones como lo hace el BUSD de Binance o el USDT. Bueno, Correcto. son proyecciones que podríamos tenerlo. Pero sí he escuchado de grandes promotores y líderes que decían que One podía sacar varias criptomonedas. No necesariamente tiene que ser solo la One que conocemos. Ellos pueden desarrollar todos los proyectos que ellos quieran. De momento, este es el primero y una vez que salgamos a público, la pregunta que te hago, porque esto me ronda la cabeza, ¿es necesario tener un exchange para ir a público o no? En sí no hace falta, no hace falta porque ya tenemos todo. O sea, eso nos ha permitido el avance en las tres tipos de, de blockchains que existían, como dije antes. También hay tres etapas en las cuales la primera era Bitcoin minando como tal solo impresión de monedas, luego salen la segunda generación con Ethereum de los smart contracts, y al final le tenemos la tercera generación, pues la interoperabilidad, la escalabilidad. Y es ahí donde que nosotros tenemos la posibilidad de conectar nuestra blockchain ya de One con los otros intercambios, los otros exchanges, y así interconectarnos, interoperar prácticamente. Claro, pero ya eso sería una negociación que tendría que hacer la compañía con estas otras plataformas y ver qué términos le conviene al corporativo, pues conectarse con ellos, ¿no? Porque yo me imagino que cada universo tiene sus leyes, pues sus normativas, ¿no? Otra pregunta que quería hacerte era lo siguiente. Eh, Cuando salgamos a público, vamos a tener que tener un Block Explorer público, ¿no? Porque se puedan ver todas las transacciones. ¿Tú conoces algún proyecto que haya lanzado una moneda y que no tenga un Block Explorer? Pues no todos tienen a la final ese Block Explorer, y es en esencia cómo funciona la blockchain, ¿no? Son dentro de los parámetros, tienen que tener su explorador de bloques con ese, de hecho lo tiene One, sino que como es Uh -huh. privado, prácticamente lo único que tiene que cambiar El es la interfaz. orientación. Ya una vez, exacto, una vez que tengamos la interfaz pública, el hash se hace público para todos y es visible a nivel global dentro de cualquier operación que se le haga. Ah, ya, o sea que eso es parte de ir a público, que se haga visible el Block Explorer de One Ecosystem, ¿no? Claro. Ahí vamos a ir viendo incluso todo en tiempo real, como se lo hace en todas las otras criptomonedas, pues se va viendo la transacción de una billetera a otra, el intercambio incluso que se lo hizo, y ese rastreo que permite la blockchain en sí beneficia a la comunidad, pues para saber el monto y todo lo que se fue haciendo en el proceso de enviar un valor Uh de -huh. billetera a billetera. Ok, eso quiere decir que todo el movimiento que va a haber entre billeteras, todo tipo de movimiento de la moneda, quizás con los comercios que la reciben, eso va a generar una gráfica, me imagino, ¿no? De actividad y pudiéramos decir que el valor de One puede ser que esté estable al principio, pero
se puede ver una tendencia de subida y bajada, pero pequeña. ¿Qué crees tú que pueda pasar? ¿O va a estar, o se va a ver como una sola línea fija en el valor de la moneda? Bueno, en este sentido lo que a nosotros nos beneficia, ¿no? Es ya tener la proyección del deal shaker, prácticamente este e-commerce, donde que ya se utiliza la moneda y una vez que la gente, ustedes que nos están viendo prácticamente ya comprendan esto de ser público, prácticamente es mantener el valor real de One, es decir, utilizar todas las transacciones dentro de deal shaker, pero con OneCoin, y la gente que quiera adquirir OneCoin pues tendrá que utilizar sus USDT, sus Bitcoins y convertirlos a OneCoin. Con esto nosotros tendríamos prácticamente el valor en un equilibrio. Y de hecho, pues lo que implica estar al público, siempre va a haber una volatilidad, pero como digo, mientras nosotros tengamos o somos el único proyecto en el mundo que tiene un e-commerce ya implantado, la usabilidad se va a hacer masiva. Y es ahí Claro. donde que nosotros tenemos que ir educando a la gente y que toda la comunidad entienda que prácticamente nuestra moneda tiene un valor genial más allá del proyecto que está ahí y nos va a beneficiar mucho a nosotros. Tenemos todo prácticamente. Ok, tengo otra pregunta. Cuando se lance la blockchain a público, se ha dicho que One tiene 250 mil millones en monedas. ¿Cómo es la entrada de esas monedas? Porque hasta donde tengo entendido se tienen que mintear para que se hagan monedas reales. ¿Cómo tú crees que puede hacer eso? ¿Eso va a entrar de un solo tiro? ¿Eso va a entrar por porcentaje? ¿Qué has pensado tú al respecto? Bueno, en cuanto a esto, pues lo que implica estar al público, hay proyectos, ¿no? O plataformas, en este caso exchange, que tienen sus políticas. Dentro de Binance, que es la que más se conoce, hay un porcentaje que debe de ser retenido por la empresa, en este caso ya el corporativo decidirá del supply total, pues mantener fijo un 20%, un 50% y el resto distribuirlo. Con esto prácticamente nosotros tenemos ya la seguridad de que ahí se va a ir mintiendo, como tú lo dices, quemando el OneCoin. Y Ajá. OneCoin se va a quemar pues con las transacciones en DealShaker, ahí va a ser toda la quema y cada cierto periodo pues se tendrán que ir estos OneCoins del supply total de los 250 mil millones, pues reduciendo cada cierto tiempo, no sé, pues en este caso Binance lo hace cada 6 meses, me parece que lo hace, y otras criptos también. Entonces, todo eso va a ir beneficiando, pero a nosotros lo que nos beneficia en sí es el e-commerce que tenemos, la usabilidad real que ninguna cripto la tiene. O sea, tenemos el medio por donde que pasa todo el valor. Ok, el equipo IT de DealCheck ha dicho que ellos van a aceptar Bitcoin o Ethereum dentro de DealCheck para que puedan hacer pago con esas monedas. Eh, ¿Cómo tú crees que esto sea? O sea, a nivel técnico, ellos tienen que implementarlo dentro de su blockchain. Tiene que haber como un pequeño exchange interno, me parece, ¿no crees? Claro, claro, claro. Así como nosotros tenemos el acceso para los paquetes educativos en sí, con dólares o con euros, de igual manera ahora se tiene que implementar, pues es un tipo swap que se debe hacer interno. Y como la blockchain de One tiene esa variante, ¿no? De esa flexibilidad, se podría decir. Ujú. Tendrán que vincular estas redes para que se conecten prácticamente ya con la de One. Y ahí sí hacer el intercambio, el swap, para poder nosotros recibir esos bitcoins o los de Ethereum y luego que se conviertan a One y todo el proceso que se vaya haciendo. Ok, ok. ¿Qué posición tendrá One en el CoinMarketCap? Bueno, pues tengamos en cuenta, ¿no? Que tener un supply de 250 mil millones de monedas a la actualidad del valor real de One, que son 42.5 euros. Si hacemos la conversión, pues estaríamos hablando de la cripto número uno en el mundo. Entonces saldríamos quizás a posicionarnos y ahí viene el detalle de que la gente que quizás no entiende muy bien este concepto o no sabe o no tiene la seguridad de que One
esas monedas que las tienen son reales, pues ahí se van a dar cuenta. Y es el momento exacto para nosotros marcar ya y limitar el territorio en el mundo cripto. ¿Tú crees que CoinMarketCap aceptaría que One estuviera por encima de Bitcoin con el supply que tenemos? Claro, porque esto prácticamente es capitalización. Entonces, ha habido momentos, ¿no? Hace unos meses, un año atrás quizá, hubo una moneda que se puso en el número uno, ¿no? Por su supply, pero esto también tiene mucho que ver con la estabilidad y la proyección que tenga la moneda. Entonces, nosotros tenemos todo para posicionarnos y estar ahí. De ley que tenemos que estar dentro del top. ¿Qué tú le dirías a la comunidad una vez que la moneda sea pública? ¿Qué es lo que ellos tienen que saber una vez que One ya se lance y diga, ya somos una moneda pública? Bueno, pues la intención en sí de la comunidad que tenga One es preservar ese valor, cuidarlo porque es un oro digital y recordarles de eso, pues que tenemos en primer lugar la primera criptomoneda en el mundo con una usabilidad real, con un e-commerce por donde pasa todo y pues vamos a ser pioneras ya o hemos sido pioneras en todo lo que implica la adopción y la usabilidad. Y para todos quienes tengan sus OneCoin, pues simplemente decirles que sepan usarlos bien, gástenlos bien y tengamos siempre un porcentaje ahí porque el valor de One va a subir porque la oferta y demanda nos va a nosotros a permitir que todo esto suba y se incremente siempre y cuando ustedes sepan y comprendan lo que implica tener el One. Si nosotros queremos cambiar o hacerle a USDT, por ejemplo, o a Bitcoin, ahí está el detalle. Nosotros tenemos que saber qué tenemos y para qué lo estamos usando. Entonces, ese patrimonio que lo tienen, por tanto, la educación que nos ha dado One Ecosystem, debe permitir que cada uno de nosotros tengamos esa visión de conservar nuestros One y hacer que todo funcione mediante One. Así como la gente ahora está adoptando masivamente Bitcoin, nosotros tenemos que implantar el OneCoin. Otra pregunta quería hacerte. Como estamos sobre el protocolo de Ethereum y somos un token ERC20, no sé si ya te enteraste de la noticia de que muy pronto viene el merge y se va a fusionar las dos redes que conocemos al día de hoy, que es la Proof of Work y Proof of Stake, y eventualmente nada más quedará Proof of Stake, dejando atrás la minería con el tiempo. ¿Tú piensas que esto va a mejorar en algo el ecosistema One, esta actualización que está haciendo Ethereum? Claro que sí, pues lo que Ethereum está haciendo es magnífico ya que en sí estar en el top del CoinMarketCap y más allá de que domina el 90% de los contratos inteligentes a nivel global, pues el que le estaba robando ese espacio, que quizás quería llegar allá a establecer esto era Solana, de igual manera Cardano con Polkadot, estas Ajá. criptomonedas que vienen a prácticamente hacer la interoperabilidad y la escalabilidad. Lo que Ethereum le dificultaba siempre eran los costos del gas, ¿no? De esta transacción que nosotros para poder enviar una parte de Ethereum o todos los tokens de RC20 como tú lo mencionas, pues Uh-huh. el gas era muy alto y eso no nos permitía o no permitía prácticamente competir. Entonces todos se pasaban a otros swaps que cobraban muy poco y de hecho es muy importante también que eso pase porque a la final ahora con el Proof of Stake cada persona que tenga un número considerable de ones pues ellos van a ser validadores de la nueva red y eso les va a permitir a cada tenedor de one también comisionar por ese gas, pero va a ser mínimo. Entonces se reduce mucho la Uh-huh. cantidad de comisión que se tendría que cobrar. Ok, háblame un poquito de eso de ser validadores de la red. Los socios de One pudieran optar por esa herramienta si la compañía lo pone o nos da los medios y maneras para hacerlo. De hecho, tiene que hacerlo porque tengamos en cuenta que hay un porcentaje alto de usuarios que tenemos
un número considerable de ones y eso le permite a cada socio pues que tiene estos ones permitirles a la vez que las transacciones sean validadas por este número de personas y mientras más validadores haya más seguridad se da también a las transacciones, la operabilidad, el tiempo en hacerse la transacción. Todo eso implica pues que tengamos una mayor ventaja en cuanto al acceso y todo lo que implica el movimiento en sí de las monedas, la seguridad como tal. Hermano, que es algo aparte que nos tiene que brindar, ¿no? Aquellos que quieran ser validadores de la red, ¿no? Claro, aquí ya va a depender mucho de cómo el corporativo decida el sistema de validar, pues ellos pueden tener incluso ya personas identificadas o dentro del corporativo mismo pueden ellos tener validadores exclusivos, con esto evitar alguna inconsistencia, pero a la final estar dentro del proof of stake pues nos permite a todos ya ser validadores en sí, a la final nos convertimos en eso. Siempre y Mm. cuando depende del número de monedas que tengamos, nos va a permitir a nosotros en cierta parte tener el control de un porcentaje de las transacciones que se van a ir haciendo. Ok, la compañía ha dicho que One Ecosystem, el porcentaje de monedas está repartido de la siguiente forma: 40% lo tienen los socios y el 60% lo tiene la compañía. ¿Qué tú piensas de esta cifra? ¿Cómo nos vemos nosotros con ese porcentaje del 40 una vez que salgamos a público? Pues es muy bueno porque hay un control pues del precio en sí, del acceso también a controlar esto y evitar esa volatilidad que se da mucho en la mayoría de criptomonedas, porque las otras están distribuidas casi en un 80% para el público y eso ha hecho que haya esta desfase siempre de personas que lamentablemente por no conocer el activo que se tiene, votan el precio, luego si es que no hay un proyecto real o la tecnología que utilicen estas criptomonedas, pues han permitido que unas se desplomen, pues el caso de Luna, acabamos de ver, Claro. otras criptomonedas de igual manera, pero entonces este porcentaje es muy bueno, le permite a la compañía tener el control y bueno, como validadores también nosotros tenemos un porcentaje alto, ¿no? Que Ujú. a la final nos permite también tener el acceso a cierta parte de este pastel, como se podría decir. Pero es muy positivo eso. Ok. Una consulta: cuando vayamos a público, el gas, ¿cómo lo vamos a pagar? ¿O cómo se tendría que pagar? ¿Con qué moneda se pagaría el gas? ¿Qué crees que pueda pasar Bueno, con pues eso? Bueno, pues aquí ya el gas en sí tenemos porcentaje de gas, ¿no? Dentro de nuestras billeteras. Ujú. Ahora lo que se tendría que hacer es la distribución, pues, de cada one se tendrá que cobrar una comisión que saldría del mismo one, o sea, no, ya no tendremos el gas que antes se daba, porque eso era en la anterior, de la Proof of Work. Ahora Ujú. con el Proof of Staking, prácticamente dentro de cada one se irá descontando una comisión, como lo hacen las otras monedas. Pues digamos, si tienes Bitcoin para pasar a otra moneda, depende de la cual sea la matriz, digamos, en Ajá. este caso Binance, se queda un porcentaje mínimo como cuando hacemos transacciones bancarias, pues hay Sí, unos 20 centavos, 30 centavos de dólar. Lo mismo puede ocurrir acá, pero con tasas mínimas de centavos pueden ser. Esto también va a permitir que toda la red de One se siga consolidando y el precio también le va a dar más estabilidad. claro. Ok, me parece muy bien eso que me has dicho, porque claro, como cambia el protocolo de validación, entonces siendo proof of stake, ya la relación de comisiones es diferente a la que conocemos, la que hemos conocido todo el tiempo, ¿no? Que es proof of work con Ethereum, ¿no? Eh, bueno, yo creo que la información está bastante puntual y creo que hemos tocado bastantes temas de lo que es la blockchain. Una pregunta más. Una vez que One sea pública y lance su exchange privado, eh, ¿cómo crees que sea ese? ¿Cómo pudiera ser ese exchange? ¿Cómo pudiera operar?
porque yo sé que la comunidad tiene mucha confusión, piensa que cuando sale el exchange ya van a poder intercambiar automáticamente todos sus One por Bitcoin, y me gustaría que nos dieras una idea más o menos de cómo crees tú que puede hacer una vez que salga el exchange y qué puede pasar, cómo pudiera operar este exchange de One. Bueno, pues aquí depende en primer lugar de el alcance que quiera darle la compañía, pues quizás sea, yo lo digo mejor considerable, pues sería tener una adaptación a las stablecoins como BUSD, USDT, Uh-huh. en la cual nosotros tengamos pues esa estabilidad, porque eso nos va a permitir tanto a los comercios como a las personas fuera de One tener ese equilibrio que siempre nos hemos manejado nosotros. Y pues para este intercambio, si lo hacen un poco privado, lo que considero es que fijo tienen que ya hacerlo mediante una de estas stablecoins, porque de no hacer eso, pues no estaríamos hablando del exchange, no habría exchange en sí, seguiríamos en lo mismo, porque no habría esto de lo público. Y es ahí donde que las personas tienen que ir comprendiendo pues la manera en la que se haga el cambio. Y ya va a depender mucho de la empresa definir a qué moneda quizás fija la pueden ellos cambiar para con eso mantener nuestro valor, y de igual manera las personas que quieran tener One pues fijo pasen por uno de estas stablecoins y tengan también su OneCoin. Todo tiene que ser como que de ida y vuelta, ¿no? O sea que el exchange básicamente, como tú lo ves o como tú crees que pudiera ser, es que tuvieran una stablecoin para poder cambiar los One por ese stablecoin, no directamente a Bitcoin ni a Ethereum, sino a una stablecoin. Sí, lo considero lo más viable para incluso mantener nosotros del precio, porque tengamos en cuenta que la volatilidad de Bitcoin en sí ha hecho que prácticamente los capitales o los ahorros de muchas personas se vean afectados al no conocer esta volatilidad. Entonces, nos va a permitir, como digo, a los comercios de a toda la comunidad, pues tener ese plus de mantenernos, tanto en One con un valor casi estable, no sé, con la proyección que vayamos a tener en ese tiempo, no sé, 100 euros, 75 euros, no se sabe, pero con esa ventaja y esa confianza de que bien te puedes quedar con One o cambiarlo a un stablecoin y a la final tienes ahí el valor, tienes tu dinero. Y el objetivo principal sería que siempre, como dije antes, que todas las personas tengan la capacidad de ver más allá y de proyectarnos que OneCoin en sí viene a revolucionar el mundo del mercado global, pues con la usabilidad, la compra y venta de bienes y servicios. Eso a nosotros nos da todo eso. Sí, de eso se trata, ¿no? Que la moneda se convierta en un dinero real, pues, para cambiar productos y servicios, y que no todo quede en un exchange, sino que la moneda se pueda utilizar para comprar cosas. Y eso es lo que se ha tratado desde el principio. Y para eso se creó Deal Shaker, ¿no? Para darle uso al One. Bueno, yo creo que de momento estamos bien con la información. Te agradezco mucho esta entrevista. No sé si quieres despedirte de la comunidad. Sí, muchas gracias, Eric, por el gusto que me da de tener acá la participación en tu canal. Y bueno, un saludo en primer lugar a toda la comunidad de Panamá, de OneCoin. Y en sí, esto también es un saludo a todos los usuarios de cualquier criptomoneda que tú tengas, porque al final ese es el sentido, pues, ¿no? Uh-huh. De que la economía va a ser digital. La globalización digital en finanzas viene a quedarse, y es ahí donde que tú tienes que saber y comprender lo que se viene. Entonces, si todavía no tienes criptomonedas, pues estudia, capacítate, y a toda la gente que nos ve de OneCoin, en sí One Ecosystem, que es la principal de la cual estamos hablando acá en este canal, pues decirles que estamos en buen camino, tenemos todo, y es momento de empezar ya a proyectarnos en educarnos más y darle el uso real a este activo digital. Y bueno, para mí ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Mi nombre es José Bastidas y estoy listo aquí para cualquier otro momento que podamos compartir sobre
otras criptomonedas versus OneCoin, el tipo de blockchain que estamos utilizando y en sí todo lo que implica el mundo cripto, porque a eso vamos, tenemos que abrir nuestra mente para interconectarnos entre sí con todas las blockchains y las criptomonedas que ya hay. Eso es todo, muchas gracias. Gracias a ti, José. ¿Dónde te pueden seguir en las redes sociales? ¿Tienes alguna red social en particular? Bueno, yo por lo general utilizo Facebook como José Bastidas e Instagram también como José Bastidas. Ahí me puedes contactar y pues mi objetivo siempre será la educación en finanzas y todo lo que son capacitaciones a nivel de blockchain y cualquier tipo de proyecto blockchain que salga o que pueda salir, pero siempre enfocándonos en eso, en la educación. Bueno, gracias José por la información. Como ustedes saben, ya lo pueden contactar ahí en las redes sociales. Vamos a seguir hablando de esto más adelante. Te doy las gracias a ti por estar aquí en este canal, en este espacio. Y será entonces, amigos, hasta la próxima. Nos vemos.